Re:Zero, volumen 3, capítulo 4, el método demoníaco, parte 4. Unos 50 minutos después de su declaración de guerra contra el destino, estaban en el sombrío bosque cuando Ram murmuró de manera desordenada: bueno, ciertamente hablaste de un buen juego. Ram estaba caminando al lado de Subaru, mirándolo mientras luchaba en una mala posición. Es difícil ocultar mi consternación en cuanto al peso muerto que realmente eres. Es difícil ocultar mi consternación en cuanto al peso muerto que realmente eres. ¿Sabes lo que significa la palabra ocultar? Si dejas que la otra persona sepa lo que te consterna, ¿cuál es el punto? Y así, Subaru hizo luz de la grandiosa y descarada declaración de Ram, añadiendo un suspiro final. Subaru y Ram estaban en el bosque de las bestias demoníacas, caminando y buscando a ciegas a Rem, deslizándose conscientemente más allá de la barrera y caminando profundamente en el bosque fue idea de Ram, sabiendo muy bien la naturaleza de las bestias demoníacas. Normalmente nunca llegaría cerca del pueblo, pero la barrera fue dañada, dejando las montañas como su hábitat. Naturalmente, Rem debería haberse dirigido allí con el objetivo de acabar con las bestias demoníacas. Dicho esto, el hecho de que no haya senderos hace que sea difícil guiarse. Puede que no estés acostumbrado a esto, pero nuestro débil progreso es inaceptable en verdad. Espera, no me dejes atrás tan rápido. Entiendo cómo te sientes, pero solo un poco más. El traje de Maid de Ram podría haber estado totalmente fuera de lugar para hacer senderismo en la montaña, pero su paso practicado la hizo marchar 2 veces más rápido que el de Subaru. Para Ram, llena de preocupación por su hermana menor, igualar el ritmo lento de Subaru era un centenar de contras y no de pros. Por lo menos no podía restaurar su buen nombre moviéndose tan lentamente. Estoy caminando herido con una escasez de sangre, así que me estoy cansando fácilmente. Pensando en ello, no he tenido a Emilia tan diciéndome que vuelva pronto tampoco. Si aún no ha dicho estoy de vuelta, la noche pasada regresa pronto, sigue en efecto. Así funciona, ¿no? Subaru inclinó la cabeza hacia el sofisma de Ram y metió la espalda en la mano en el suelo como un bastón para sostener sus temblorosas piernas mientras buscaba a Rem. Había tomado prestada la espada que estaba usando en el lugar de un bastón de los jóvenes de la villa Erland. Subaru tuvo un tiempo difícil olvidando la mirada en el rostro del joven que representaba a los demás en el momento en que les dijo que se dirigía hacia el bosque de bestias demoníacas. Había quedado sorprendido y cuando Subaru dejó escapar sus gritos para detenerse y explicó parcialmente las circunstancias, el joven le prestó a Subaru la espada. La espada, supuestamente la más fina de todo el pueblo, era una simple cuchilla de una mano. Incluso un aficionado como Subaru podía manejarla. Había aceptado el arma y los aldeanos los habían visto, pero eso no era lo único que le habían proporcionado. Dentro de estos bolsillos hay dulces, una piedra preciosa y... ¡Wow! Hay un error aquí. Subaru dejó escapar un grito mientras rebuscaba en el bolsillo para llegar a tocar algo bastante desagradable. Liberado de los lugares apretados, el insecto alado escapó de la mano de Subaru. Lo vio volar en el bosque. Justo lo que me esperaba de esos pequeños mocosos. Para meter algo así dentro. Les daré un buen sermón más tarde. Es una prueba de que te adoran. ¿Qué ven en ti? Los ojos sinceros de los niños ven como mi naturaleza viril brilla antes que ellos. Además, sabes muy bien que no soy el único al que quieren, ¿verdad? Subaru buscó la aceptación de Ram y Ram estuvo de acuerdo. Supongo que tienes razón. Subaru parecía bastante satisfecho con eso, asintiendo varias veces. Ram también había visto a los niños jugando con Subaru antes de salir del pueblo. Subaru se conectaba de corazón a corazón cada vez que podía. A Ram, eso era algo que solo deseaba poder hacer. Después de que los jóvenes los hubieran visto, Subaru y Ram habían sido atrapados por los niños recién despertados.
Deseando dar las gracias a Subaru y Ram en persona, los niños habían metido en su bolsillo una señal de su afecto tras otro, tan pronto como lo notaron. El pedazo de caramelo, la piedra bonita, incluso el insecto eran la gratitud de los niños en forma física. Subaru no podía tratarlos a la ligera, aunque el insecto se había ido. Subaru repitió lo que los niños habían dicho con caras sonrientes mientras titubeaba bajo la presión de la innecesaria gratitud que se le empujaba. Retén a Remrin para que podamos darle las gracias también, ¿ah? ¿Dónde estaba Rem en ese momento? ¿En qué lugar peligroso estaba? ¿Por qué estaba luchando, arriesgando su vida? Los niños no lo sabían, no necesitaban saberlo. Después de todo, no se preocupen, pequeños mocosos. Aseguraré que ella esté allí con su hermana mayor para darle una conferencia sobre ser niños malos, para ir a un bosque oscuro a jugar sin decir una palabra a nadie. Probablemente debía unirse a ellos como el chico estúpido que había causado problemas a todos, corriendo precipitadamente hacia el bosque y convirtiéndose en un juguete humano para masticar. ¿No sería divertido arrodillarse para una reprimenda del jefe del pueblo toda la noche? Naturalmente, dibujar esa imagen del futuro en su mente trajo un giro a sus labios. Entonces, en contraste con la extraña sonrisa en las mejillas de Subaru, Ram dejó de caminar hacia adelante. Ella silenciosamente bajó la cabeza, hablando en un tono dominante sin mirar hacia atrás. Harusu, espera. Voy a usar mi clarividencia. Se volvió hacia el silencioso bosque. Subaru sintió que el sonido había desaparecido mientras corría al lado de Ram. Sacó la espada de su vaina mientras miraba a su alrededor cautelosamente. No podía bajar la guardia porque Ram estaba indefensa mientras ella usaba su clarividencia. Ram bajó su pálido rostro mientras silenciosamente se concentraba en usar su clarividencia, también conocida como la vista de 1000 ojos. Ella lo había explicado como un poder que podría tomar prestada la visión de otros seres vivos y no limitarse a las personas tampoco. Tomar la visión de las criaturas con longitudes de onda compatibles y usar la visión de otras criaturas para expandir aún más su alcance. Fue literalmente capaz de mirar a su alrededor con 1000 ojos. Ram había utilizado ese poder para escrutar el bosque varias veces desde que habían entrado, pero aún no había localizado a Rem. Aparentemente, la gran abundancia de vida lo hacía bastante difícil. Sin embargo, Harusu, hay ojos que nos miran una vez más. Ellos vinieron, ¿eh? ¿Debería caminar adelante? Al ver a Ram asintiendo mientras mantenía los ojos cerrados, Subaru inhaló un poco y se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza. Se adelantó suavemente sobre la hierba, dejando a la indefensa Ram por sí misma y subiendo por una roca cubierta de musgo. Se paró sobre la roca y respiró hondo. Golpeó la vaina de hierro contra la superficie dura de la roca. Cuando el sonido resonó, el bosque crujió justo delante de él. El silencio se rompió cuando los sonidos de correr por el suelo y los aullidos unificados tronaron contra los tímpanos de Subaru. Al instante miró hacia atrás para ver una bestia negra de 4 patas por encima de su cabeza, saltando entre los árboles. Sus colmillos se descubrieron y apuntaron a la garganta de Subaru, saltando en la reacción lenta de Subaru para rasgarlo en pedazos. Subaru instintivamente usó ambas manos para protegerse, pero la velocidad de la bestia salvaje superó la suya. Su boca se abrió de par en par y se cerró justo delante de sus ojos, justo antes de que las puntas de sus colmillos estuvieran a punto de perforar la carne de Subaru, trayendo sangre y su vida brotando. Una hoja de viento lo golpeó en el flanco, cortándolo perfectamente en dos, matándolo instantáneamente. La mitad delantera continuó y chocó duro con Subaru y lo envió volando. ¡Uah! Un suspiro exasperado llegó a los oídos de Subaru. Simplemente no puedo entender por qué pierde los nervios al ver a uno solo de ellos, Barusu. Desafortunadamente para Subaru, él terminó su vuelo golpeando la cuesta y rodando hacia abajo. Se levantó, se secó el trasero raspado y miró desafiante a Ram, que lo miraba desde lo alto de la colina. Tú puedes cortar eso un poco menos cerca, ¿verdad?
Ram torció sus labios mientras le lanzaba una línea indiferente. Estaba muy preocupada por matarlo con el menor sufrimiento por pensar en tus necesidades, Barusu. Subaru miró el cuerpo que yacía a su lado. Ya era un cadáver sin vida. A pesar de que sabía que era una criatura peligrosa, el pensamiento de un ser vivo, muerto, como si estuviera tirando de sus pensamientos. Subaru suavemente juntó sus manos en una oración. Tu corazón no se detendrá si se rompe sobre una sola criatura, más aún porque tu vida se pierde si son aniquilados, Barusu. Cazarlo así fue idea tuya, ¿no? Déjame tener mi sentimentalismo hipócrita aquí, caramba. Es importante para mi propia paz mental. No era tanto un tema de sentimentalismo como crecía en mundos diferentes. Subaru no podía pretender ser un hombre de profunda fe, pero sí reverenciaba la vida. Su conciencia de su valor había crecido un poco más fuerte en el curso del regreso por muerte. ¿Entonces encontraste a Rem con tu clarividencia? No, desafortunadamente parece ser más profunda en el bosque. Como ahora mismo resulta difícil concentrarse en su ubicación con los Urugarum esporádicamente dirigiéndose a ti, Barusu. Ram le puso una mano en la mejilla mientras ella lo decía, con una mirada desconcertada de cómo las bestias demoníacas se dirigían directamente a él. Subaru tenía una vaga sospecha de que sabía la respuesta, pero no pudo decirlo directamente. Estaba débil. Con los labios de Subaru sellados, Ram miró hacia adelante y hacia atrás entre él y la bestia. Supongo que es porque eres débil. ¿Y eso es lo que te ocurre? Eso es porque eres una presa fácil, entonces. Esa es una distinción sin diferencia, hermana mayor. Ram se encogió de hombros. Subaru se desplomó sobre sus hombros. Era difícil saber si Ram quería decir esas palabras o simplemente lo estaba pinchando. Probablemente lo último. Las bestias demoníacas les atacaron unas cuantas veces desde que entraron en el bosque. De cualquier manera, Ram había estado usando la magia para derribar a los que apuntaban a Subaru. Fue Subaru quien estableció el método de la caza infalible. Siempre iban detrás de él, incluso cuando Ram estaba indefensa mientras usaba clarividencia. Al principio, Ram tenía sus dudas al respecto, pero eso era entonces. Subaru sinceramente pensó que ahora era el mejor momento para plantear un tema diferente. ¿Puedo preguntarte qué significa no tener cuernos? Se había quedado pensando en el término que había oído abruptamente antes de entrar en el bosque. Podía adivinar hasta cierto punto. Ram tomó la palabra mientras seguía mirando. Es lo que parece, un término despectivo empleado por los tontos para clasificar a un demonio sin cuernos. La palabra demonio trajo a la mente la visión de Rem. Nunca olvidaría la visión de ella cubierta de sangre, riéndose histéricamente, con un cuerno blanco y ligeramente resplandeciente en su frente. Parecía un demonio salido de los cuentos de hadas. Y Ram se había llamado demonio sin cuerno. En otras palabras, la frente de Ram... Perdí mi único cuerno en una pequeña batalla. He tenido que confiar en Ren para todo desde entonces. Probablemente fue algo malo de pedir, ¿eh? ¿Por qué? Mientras Subaru se rascaba la cara, Ram inclinó la cabeza como si estuviera genuinamente desconcertada. Bueno, no sé qué tan grande es un cuerno para alguien que es un demonio, pero supongo que es una gran cosa. Pensé que podría haber sido bastante insensible preguntar. Incluso si ese es el caso, no hay que recuperarlo ahora. Bueno, puedes descansar tranquilo. Ram habló en Subaru, poniéndolo en su lugar antes de aclarar su tono ligeramente. Puede que no haya estado tranquilo al respecto, pero ahora lo estoy. Puede que no haya estado tranquila al respecto, pero ahora lo estoy. Perdí mi cuerno, pero gané una vida en su lugar. Supongo que no es lo que Ren piensa, sin embargo.
Su voz tenía un tono doloroso antes de cortar las cosas, una ola de su mano indicando su intención. Estaba entrando en clarividencia otra vez. Cuando Subaru subió por la ladera, Ram ya estaba profundamente enredada al ver el mundo a través de los ojos de los demás. Los ojos de Ram estaban cerrados, su respiración desgarrada y tenía un considerable sudor frío en la frente. Ambas piernas temblaban. Parecía que había corrido descuidadamente durante el largo día. Más de una vez parecía que se estaba mareando y estaba a punto de tambalearse. Usando clarividencia para pedir prestado la visión de otros seres, simplemente poner esa gran tensión en su cuerpo. Pero no importaba lo doloroso que fuera, y un leve sonido de debilidad pasó por los labios de Ram. Cuando realmente llegaste a ello, Ram y Rem eran gemelas que se parecían mucho entre sí. Si se empujaban con fuerza era lo que se necesitaba. Lo harían sin un momento de vacilación. Cuando considerabas a Emilia y a Beatriz, la escuadra de la mansión priorizaba a los demás un poco demasiado. Hombre, eso me hace sentir incluso más culpable por ser débil. Pateó la hierba a sus pies. Ese fue un gran error de cálculo porque un trozo de hierba saltó a su boca y la tierra voló directamente a sus ojos. Escupiendo la hierba sabrosa de la tierra, maldijo su naturaleza muy vacilante. Pero él se relajó un poco, pensando que incluso tal estupidez era apropiada para él. Aunque sabía que no era algo bueno para perturbar la concentración de Ram, en clarividencia, él preguntó: Ram, estás preocupada por Rem, ¿verdad? Ram, teniendo su concentración centrada en alinearse con la visión de otras personas, respondió tardíamente: Por supuesto que sí. Ciertamente esa chica es mucho más fuerte que yo, pero eso no es razón para no preocuparse. Sí, incluso si ella es mejor que yo en todo, sigo siendo su hermana mayor. Eso nunca cambiará. Hasta entonces, Subaru había visto a Ran como alguien que usaba a su hermana menor con el único propósito de hacer las cosas más fáciles en sí misma. Se había equivocado. Llamarlo un malentendido tonto no estuvo cerca de cortarlo. Ram entendió su propia posición mucho más agudamente de lo que Subaru jamás había tenido. Era consciente de que no podía estar a la altura de las constantes alabanzas de Rem. Subaru, viendo cómo Ram lo había aceptado, solo podía endurecer su propia resolución. Se rascó la cabeza, murmurando mientras estiró para relajarse. Realmente pensé que nos habríamos encontrado con Rem por ahora, pero tal vez Ram sintió como Subaru parecía incapaz de calmarse. De todos modos, abandonó su infructuosa clarividencia y le volvió la mente. Rápidamente puso su cabello sudoroso en mejor orden mientras lanzaba a Subaru una mirada sospechosa. Marusu, ¿qué piensas hacer? Como son las cosas, soy solo un equipaje, exactamente como dijiste. Te lo dije antes de que nos dirigiéramos al bosque. Voy a hacerme útil y ayudaré a salvar a Rem. Él no estaba esperando para estar seguro de su suposición, pero basado en eventos anteriores, le dio alrededor de 70-30% de probabilidades en su favor. Por supuesto, el 30% restante pesaba mucho en su mente, pero tengo que jugar la mano correcta aquí. Ram, ¿estás lista para cruzar un puente algo peligroso? Estoy sola con un joven en un bosque lleno de demonios. Como doncella, seguramente no hay mayor peligro. Ah, ahora lo has dicho, Anesama. Subaru se echó a reír, luego respiró hondo y volvió a abrir los ojos. Si el pensamiento de Subaru resultaba ser cierto, podría cambiar la situación. Aunque sabía que era necesario, no sofocó el miedo en su corazón. Sabía que era un gato asustadizo, aún así había algunas cosas de las que no podía huir. Si Subaru tenía razón, este era uno de ellos. Ram, en realidad yo... Él empezó a hablar de regreso por muerte. Subaru actuó como si estuviera a punto de romper un tabú, poniendo en palabras lo que estaba prohibido transmitir. Ante sus ojos, Ram parecía estar preguntándose qué diría Subaru cuando su expresión se congeló. El no tiempo mismo se había detenido. El mundo perdió el color. El sonido desapareció y el concepto mismo del tiempo llegó a una parada de molienda. Era un mundo donde todo se había detenido. De repente apareció la única excepción a la regla. Ahí tienes.
Su murmullo no creó en realidad un sonido, pero esperaba que su invectiva aún alcanzara aquello que se movía ante sus ojos, si incluso una fracción de sus emociones comunicadas, que le daría una gran satisfacción. En el mundo helado, lo único que no afectó fue la nube negra, la nube que había surgido repentinamente antes de que Subaru se moviera en una silueta de un brazo para llamar a su farol. Formaba dedos, luego una muñeca. Los bíceps emergieron para completar un brazo derecho completo. Aunque el brazo anterior ni siquiera había alcanzado un codo, este se materializó todo el camino hasta el hombro. El aliento de Subaru parecía atrapado dentro de él cuando la nube, más distinta que la primera vez, deslizó sus dedos negros hacia adelante. Se movieron más allá de la carne delgada de su pecho, acarició su caja torácica y se dirigió directamente a su corazón. Aunque sabía que estaba llegando, no había forma de soportar el dolor hasta ahora más allá de sus límites. No tenía palabras para expresar los locos gritos dentro de su cabeza de sentir su corazón directamente agarrado. El largo sufrimiento, el tiempo de angustia insoportable, continuó. Su ritmo cardíaco fue despedido. Su flujo sanguíneo se aceleró hasta el límite, haciendo que todo su cuerpo gritara. Era tal tortura que sentía como si estuviera lanzando lágrimas de sangre, mordiendo los dientes con fuerza suficiente para romperlos. Para Subaru, lo único que podía sentir en este mundo era el dolor. Todo lo que se le permitió hacer fue seguir retorciéndose. La agonía pareció durar por la eternidad, ya que su campo de visión estaba teñido de blanco puro. ¿Paruso? Cuando escuchó su apodo, Subaru se dio cuenta de que había caído sobre sus rodillas. Él apresuradamente limpió la saliva que había derramado de la esquina de sus labios y se levantó de nuevo. Hombre, los ensueños son cosas malas, malas. Es porque te obligaste a regresar de una lesión demasiado pronto. Si es demasiado difícil, debes de regresar a la aldea. Si tienes alguna otra forma de encontrar a Rem, al menos dime eso antes. Antes de completar su oración, Rem jadeó y su expresión cambió mientras miraba por toda la zona. Los únicos sonidos eran los del bosque tranquilo. Las ramas del bosque se balanceaban por el viento y las hojas se agitaban mientras se frotaban una contra otras. Ram escuchó atentamente mientras miraba a Subaru. ¿Qué hiciste, Parusu? Rodeé los dados un poco. Dolor y todo. A pesar de lo extremo que había sido el dolor, ni siquiera un solo rastro de eso permaneció en su cuerpo en ese momento. Incluso mientras Subaru silenciaba las heridas talladas únicamente en su mente, estaba agradecido por la gracia salvadora de que su cuerpo todavía tenía suficiente resistencia para actuar. Después de todo, en el profundo follaje verde el susurro del viento comenzó a perder su tranquilidad. Ram frunció el ceño y miró a su derecha. El viento es astral. Los olores de las bestias se acercan, muchos de ellos. Miró de esa manera también y vio varios puntos rojos de luz acercándose desde lo más profundo del bosque. Basado en el número de ojos, había alrededor de 5 bestias demoníacas que funcionaban a su manera. Ram hizo un pequeño chasquido de su lengua. Y ni siquiera hemos encontrado a Rem todavía. Bueno, no te preocupes por eso. No está tan lejos, así que nos conectaremos pronto. ¿Cómo puedes estar seguro de semejante cosa? Subaru se encogió de hombros ante la mirada aguda de Ram y la reprensión. El objetivo de Rem es acabar con las bestias demoníacas aquí en el bosque, ¿verdad? Mientras esté aquí, seguirán viniendo a comerme. Eso me llevará a Rem corriendo a tiempo. Había estado pensando en ello desde el principio, y también lo había considerado extraño desde el principio. ¿Por qué las bestias demoníacas prefieren a Subaru como su blanco de la maldición durante cada bucle? Cuando Subaru repitió esos 4 días, la bestia demoníaca siempre maldijo a Subaru cuando se conocieron en el pueblo. No era tanto el destino inevitable como la operación de alguna otra compulsión.
La existencia de Subaru provocó una reacción de las bestias demoníacas. Subaru había deducido la respuesta de por qué de las reacciones exageradas que había recibido de otras fuentes. En otras palabras, es el hedor de la bruja. Las bestias demoníacas eran enemigas de toda la humanidad, creadas por la bruja. Parecían ser intensamente sensibles a Subaru, que llevaba el olor de la bruja. Eso era sin duda por qué lo habían perseguido y no a Ram desde que habían entrado juntos en el bosque. Si todo lo que necesitaba era un aroma a la bruja para obligar a las bestias demoníacas a aparecer, haría pleno uso de eso. Había atraído a todas las bestias demoníacas del bosque para que pusieran sus maldiciones en Subaru, una gran fiesta que llevaría a Rem corriendo tras ellos. Lo llamo Operación Subaru Hueso de Juguete. Cuando previamente había tratado de decirle a Emilia sobre el retorno por muerte, Beatriz había hecho un comentario de improviso en las secuelas que le dio la clave que necesitaba para elaborar su plan. Al parecer, la aparición de la nube oscura había engrosado el hedor de la bruja que se movía a su alrededor. Esa neblina probablemente estaba relacionada con la bruja de alguna manera. De alguna manera, el olor de la bruja alrededor de Subaru estaba relacionado con el poder detrás de Retorno por Muerte, pero no era el momento de pensar en esas cosas. Todo lo que tenía era angustia, del que no podía hablar, del dolor feroz del que nadie debía oírle quejarse, del peligro que se acercaba rápidamente. El puro regocijo de darle la vuelta a las mesas de la mano que le había dado el destino hizo que las esquinas de los labios de Subaru se transformaran en una sonrisa malévola. Sí, finalmente he disparado una flecha en el destino para poner este lazo juntos. Animándose dentro de su mente, volvió a apoderarse de su espada de una mano, colocándose para enfrentar la marea inminente. Y a Ram, que estaba a su lado, dijo con voz aguda: «Por lo tanto, ya que eres muy fiable en una pelea, por favor, y gracias por eso». Después de esto, cuando miras objetivamente lo que dijiste, por favor, ruégame que te mate. Un suspiro se arrastró detrás de la voz de Ram cuando golpeó con fuerza una hoja de viento en la multitud que se acercaba desde el frente. El elenco había sido cambiado por la segunda ronda en la batalla contra las bestias demoníacas. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada al volverte miembro. Fin de esta parte 4. Vale. Bien, bueno, se entiende. Al menos se entiende la idea de lo que ocurre. Ay, no puedo con esta traducción, hermano. Pero bueno, atrajo el olor de todos los bichos. Así que súper. Bueno, atrajo el olor de la bruja para atraer a todos los bichos de por ahí. Tiene sentido. Oye, ¿sabes qué me pareció muy desubicado? Bueno, Subaru es un poco insoportable, por no decir mucho, demasiado insoportable. Y bueno, pues está bien, es su personalidad, ¿no? De otaku roñoso. Pero hermano, o sea, estás en medio del bosque, llevas 40 minutos, habían dicho al principio, y qué gran idea preguntarle a Ram: «Oye, ¿estás preocupada por tu hermana?». O sea, qué pregunta más desubicada, hermano. Es como, ¿por qué le preguntas eso? O sea, ¿por? Pero bueno, en fin. Nada, gente. Espero que hayan disfrutado la narración. Y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero. Adiós.